Muy buenas noches. Vamos a empezar comentando la crítica durísima que le hizo Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Lo relevante quisiera marcar de entrada es que no es la crítica de quien renuncia, como Germán Martínez al Seguro Social, hace una carta y se va, sino de uno de los cuadros más connotados de Morena, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que sigue en el cargo. Es bien interesante la entrevista que le concedió el jueves pasado, jueves 13 de junio, a Carmen Aristegui. Es bastante larga, pero en ningún momento critica al presidente de la República. Evade el tema. Es como si fuera esta un régimen parlamentario, una monarquía. No hay presidente de parte de López Obrador, aunque Carmen sí lo cuca, lo provoca y él no se deja. Su crítica tiene dos vertientes. La principal va dirigida a la política exterior mexicana y va en dos vertientes. Primero, la califica como una exhibición de la quiebra moral del Estado, de una mentalidad de un régimen colonial, es decir, de una política exterior de perdedores, de derrotados. Y en ese mismo sentido él dice, han dejado de hacer muchas medidas, por ejemplo, ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ejercer el multilateralismo, acercarse a las potencias como Rusia o China, es decir, se han quedado paralizados frente a Estados Unidos. La segunda crítica ya es más interna, no sé cómo tomarla, pero vale la pena mencionarla. Él argumenta que están cometiendo un error al darle tanto poder a Marcelo Ebrard, porque eso quebranta la estructura normal del gobierno de la República al convertirlo en un vicepresidente que acumula mucho poder y que por tanto distorsiona todo el ejercicio de gobierno. Eso sucedió el jueves, estamos al lunes, yo no he leído respuesta alguna de parte de Marcelo Ebrard o del presidente. No sé tampoco si vaya a continuar Porfirio, yo creo que sí. Conociéndolo, pero el león viejo volvió a rugir y con su rugido ahuyentó a los años y pues acudió a Morena. Pues yo creo que vale la pena destacar la importancia de esta discusión porque no es de un diputado cualquiera, es del representante del Congreso de la Unión. Cuando el Congreso se reúne, el que preside es el de la Cámara de Diputados por Constitución. Estamos hablando del representante fundamental del Poder Legislativo, al que en alguna forma llaman la soberanía. Así se dirigen los diputados a sus congéneres cuando están en tribuna y dicen, quiero pedir a esta soberanía. La representación mayor de la soberanía está en el Congreso, no en el presidente. Claro, es una ficción jurídica, pero esa es la que existe. Tal manera que la opinión de una persona con la información, con la capacidad para analizar las relaciones internacionales después de haber sido el representante de México en la ONU por más de 7 años, es muy relevante. Y viene a echar por tierra esta como consigna o decisión que ha tenido López Obrador y que ha expresado públicamente, diciendo que lo más importante era la política interior y que no había mejor política exterior que la política interior. Creo que por muchas razones, sobre todo después de estas presiones tan fuertes que ha hecho Estados Unidos sobre México, ha caído por tierra la tesis de que no hay mejor política exterior que la interior. Y finalmente quiero decir que jurídicamente tiene razón Porfirio, es abogado finalmente, y dice con precisión los artículos que se están violando de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque dice, estas actividades que se le han encargado a Marcelo Ebrard, al canciller, corresponden a gobernación, por tal artículo, corresponden a tal otra, a tal. Entonces, es una crítica que viene desde dentro, pero es muy importante,
Porque lo que decías en términos de análisis político, si lo lleva uno al campo jurídico, pues hay allí una violación de una ley, porque el Ejecutivo en un régimen democrático solo puede actuar de acuerdo con lo que tiene autorizado en la ley. Esto se llama un régimen de facultades expresas. No puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que actuar ejecutando la ley que existe. De manera que la crítica de Porfirio va muy a fondo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico. Eso es lo que me gustaría decir. A mí me sorprendió, la verdad, en el evento de Tijuana, cuando supe que iba a ir Porfirio Muñoz Ledo, pensé que iba a darle todo su apoyo. Habíamos visto a Porfirio al inicio de este gobierno, pues prácticamente entregarse y hacer una serie de loas a la figura de López Obrador. Pensé que iba a ser un apoyo representando al Congreso a la política que está llevando frente a Estados Unidos. Y sí, confieso que me sorprendió el tono de su participación y que después ha continuado ya en una postura más crítica, desde luego. Yo creo que Porfirio está representando un poco la postura más típicamente nacionalista, más típicamente de la izquierda nacionalista, decir, ¿cómo que vamos a dejar que Estados Unidos nos esté dictando las cosas? ¿Cómo que en materia migratoria vamos a ceder en lo que también la izquierda en general cree que es una postura más flexible, más humanista, es con la que arrancó este gobierno? Y ahora Trump nos impone exactamente lo contrario y nosotros no vamos ni a chistar. Y en esa medida creo que puede tener muchas simpatías, aunque no se hayan expresado públicamente todavía, dentro del bloque de Morena y de la izquierda en general, PRD, en fin, pero Morena. Porque afuera hubo muchas críticas. Afuera del morenismo, no todos estaban en contra de que esta fuera la salida más adecuada, la de Marcelo, la de la negociación, de posponer por lo menos la cuestión de los aranceles. Hay muchos que dicen, no había de otra, ni modo, así nos tienen. Pero muchos otros decían, no, hay que dar la pelea, se puede hacer estos recursos jurídicos internacionales, pensar en los aranceles espejo para generarle costos allá. Y el cálculo ahí sí que es muy difícil precisar de muchos es que no va a aguantar Trump, aunque nos meta el 5% de aranceles, las consecuencias allá van a ser de tal magnitud políticas y económicas también que lo van a presionar y no, en fin, son cálculos que no es fácil de precisar. Siempre hay un riesgo, es decir, nos vamos a enfrentar, hay un riesgo. Pero hasta ahorita la crítica se había mantenido básicamente afuera. Aquí la pregunta que yo tengo en mente es, si eventualmente se requiere, como han dicho que es posible que se requiera, la participación, el concurso del Congreso, para avalar nuevas condiciones de Estados Unidos, como es lo del tercer país seguro o algo por el estilo, el primer país de asilo, etcétera, y que se requiera la participación del Congreso, mi pregunta es, ¿cuántos en Morena, senadores en su caso, eventualmente también diputados en lo que tengan que ver con eso, se estarán persuadiendo del discurso de Porfirio Muñoz Ledo y que digan, pues sí, hay que ponerle cara, no hay que dejarnos de que Estados Unidos nos mangonee como lo está haciendo, porque eso puede complicar. Si Porfirio genera una división en las filas morenistas en el Congreso, se puede complicar los acuerdos con Estados Unidos. Bueno, yo creo que el grueso de los diputados y senadores de Morena saben que el presidente es el que da la línea y no Porfirio. Pero vamos a dos cosas. En tu artículo de hoy, tú pones también lo que Paoli ha señalado, que se vino abajo eso de que la mejor política exterior es la política interna, una buena política interna, muy buena política interna. Y yo sí sigo con esa idea. Si la política exterior, en este caso, tronó por la parte de la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos, en parte es por la enorme debilidad y corrupción de las instituciones mexicanas, que esa es la política interna, tener instituciones eficaces y no corruptas. Si las hubiéramos tenido, si desde el principio México tuviera el control de su territorio y el paso de cualquier extranjero fuera registrado desde Estados Unidos hacia México o desde Centroamérica hacia México, otras cosas hubieran pasado, quizá no esta. Yo pienso mucho en Finlandia. Finlandia es un país chiquitito,
se enfrentó a la URSS, se enfrentó a Rusia, pero tiene unas instituciones internas sólidas. Ella no puede tener una política exterior particularmente diversificada y muchas embajadas, agresiva. Tiene una política interna, y cuando los soviéticos intentaron ocuparla, entonces tenía una solidez enorme para rechazar a los soviéticos de ese país tan chiquitito. Pero sí creo yo que la política interna es fundamental, es el pilar. ¿Se podrá acudir a la ONU? Sí, a la ONU. ¿Y la ONU qué rayos hace cuando son las grandes crisis? ¿Y los tribunales internacionales qué? Si ya Trump dijo, a mí un tribunal internacional me hace lo que el viento a Juárez, no voy a dejar que juzguen a mis soldados. Entonces, yo sí supongo que la política interna es la base. Ahora, es muy débil en México, debilísima. Y entonces estamos en la peor de las circunstancias, una debilidad interna en buena medida por la corrupción y por la ineficiencia en otra, y una situación de completa desigualdad en el conflicto con Estados Unidos. Sigo dándole vueltas a el significado que tiene al interior de Morena. Me voy a centrar unos segundos en ese aspecto, porque puede ser este acto de rebeldía individual, puede convertirse en una señal de vitalidad política si Morena sabe incorporarla y sabe procesar las diferencias, porque la solidez de una institución se mide por la manera como resuelve sus conflictos. Ese es uno de los criterios. Lo que me llama la atención es que empiezan a aparecer señales individuales de disidencia. Hoy por la mañana, un colega de aquí del 11, John Ackerman, publicó en La Jornada un texto en el cual se suma a la tesis de Porfirio frente a los argumentos de Marcelo. Nadie habla todavía de López Obrador, hay que aclarar. Ese se deja de lado. Hasta ahora estamos en la diferencia entre dos pesos pesados del grupo de López Obrador. Ahora, si se deja en ese terreno de lo individual, pues no va a pasar a mayores. Lo deseable sería que se incorporara para una discusión de fondo, que es la que no ha habido, porque creo que podemos asegurar, no ha habido una discusión de fondo frente a la nación sobre la política que están adoptando frente a Estados Unidos y frente a los migrantes. Han sido decisiones adoptadas en pequeños grupos, sin que hayan sido necesariamente compartidas. Por tanto, ojalá y tomen a Porfirio y se apalanquen en él para que nos expliquen en mayor detalle qué demonios, si tienen claro qué demonios están negociando. Pero a mí me gustaría decir que las argumentaciones que hizo Porfirio eran muy importantes en el sentido de decir, ¿por qué no aprovechan la reunión del G20? Y va el presidente, no tiene, tú bien lo dices, Lorenzo, el que tiene la responsabilidad de guiar la política exterior por Constitución y porque el régimen político de cualquier país se la entrega al Ejecutivo, es el presidente de la República. No es un asunto secreto, pero cuando se aprovechan los escenarios internacionales para plantear los problemas, sobre todo los de derechos humanos que se están violentando con decisiones de un país tan fuerte como Estados Unidos, por supuesto que sí importa, no las Naciones Unidas, pero la opinión pública internacional tiene un peso, tiene una importancia que debía aprovecharse. Y esto es lo que Porfirio estaba argumentando en algunas de sus intervenciones. ¿Quieres decir algo rápido? Para el próximo. Pues parece que nos comimos el tiempo, ya seguiremos, esto todavía no se acaba, ni se acabará por lo que parece, le queda como un año para las elecciones de Estados Unidos, 1 año y medio. Regresamos. Pues en esta segunda parte vamos a seguir con la primera parte, y no es de extrañar.
Estamos inmersos en el conflicto de México con Estados Unidos. En la semana que pasó, hubo un cambio en el instituto, en un instituto muy importante, que es el de Migración. Muy importante ahora. En otras épocas ni nos dábamos cuenta de su existencia. Al frente de este instituto estaba Tonatiuh Guillén. Tonatiuh Guillén es un académico, fue director por 2 periodos del Colegio de la Frontera Norte y es un experto, pero en verdad, en el tema de la migración. La conoce muy bien, ha pasado años en ese tema, con esas cifras y con la parte que no son las cifras, la explicación del fenómeno, tanto de los mexicanos que se van como de los que están viniendo de Centroamérica, y de pronto sale de ese instituto. Es una decisión de Andrés Manuel López Obrador y él así se admite. Se le pidió que se... En el papel de Tonatiuh hacía tiempo que era irrelevante, no se le llevó a Washington, no aparecía en las discusiones, siendo un experto mucho mayor que cualquiera de los otros que estaban tratando el tema. Y ahora nos enteramos que una persona de las confianzas de López Obrador, señor Garduño, que es especialista, o al menos ese es el tema que trabaja, en cárceles. Y ahí lo dejo sobre la mesa. A alguien que había dedicado años en desentrañar el complejo problema de la migración, sustituido por alguien que está especializado en las cárceles, en cómo meter y mantener a las gentes en estos sitios. ¿No es un indicador de algo? Desde luego, lo que parece, todo indica, en fin, reconstrucción de lo que pasó y demás. La postura de Tonatiuh era la que originalmente tuvo el gobierno, es decir, vamos a recibir y vamos a acomodar y vamos a dar visas y vamos a tener una postura más humanitaria, que convenció o compartía con Olga Sánchez Cordero. No sé quién convenció a quién, o simplemente coincidieron. ¿De Gobernación? Sí, allá desde Gobernación, y esa fue la postura. Esa es la que fueron a defender a Florida hace algunos meses, tanto Olga como Tonatiuh, frente a Estados Unidos. Es decir, ¿recuerdan aquella plática en Florida? Pues Al parecer Estados Unidos dijo, oigan, esto es absolutamente intolerable para nosotros, no podemos aceptar que con esa política, lo que estaba pasando, ¿no?, nos estén llegando. Y la postura de Tonatiuh, respaldada por Olga, fue, vamos a seguir en esa, porque son derechos humanos. Es decir, en ese primer momento pareciera que sí hubo esta postura de decir, no, ustedes no nos van a dictar la política migratoria. Y que ya con la amenaza, es decir, ya la amenaza de los aranceles, con el interlocutor que ya era Marcelo, pues dijeron, ni traigas a Gobernación, porque ahí ya su postura simplemente es incompatible con lo que nosotros queremos hacer, entonces ni los traigas, vente tú, con las funciones que Muñoz Ledo ahora está, digamos, denunciando de que no le corresponden, porque ya son de Gobernación, lo habíamos comentado también la semana pasada. ¿Por qué no estuvo ahí Gobernación? ¿Por qué no estuvo también seguridad en todo caso? Sino economía y comercio, y a final de cuentas Marcelo, pues con los instrumentos y con el poder, que yo digo que López Obrador le está dando mucho poder a Marcelo, ciertamente, porque es el que está ahorita negociando esa situación, que es muy complicada para México, que puede generarle mucho daño económico al país y al gobierno de López Obrador, por tanto, y le está diciendo lo que quieras. Y por eso mismo empieza a correr, aquí sí a nivel, digamos, de trascendidos, de especulación, la posibilidad de que Marcelo vaya a Gobernación en algún momento más adelante, para que ahora sí tenga efectivamente esos elementos que están en Gobernación en materia de migración, y con alguien, digamos, de Relaciones Exteriores en mancuerna, para negociar con Estados Unidos lo que haya que negociar, sin que esté, digamos, alterando la distribución de funciones del gabinete. Es especulación, pero muchos lo están manejando como una posibilidad. Tal vez habría otro ingrediente, la evidente dificultad que tienen el grupo que rodea a López Obrador de incorporar a lo diverso. Me está quedando cada vez más la impresión de que solo toleran a los absoluta y 100% leales
a los que estuvieron desde hace años en las marchas, en las trincheras. Y si alguien es recién llegado, por más méritos académicos o virtudes cívicas que tenga, son simplemente difíciles de digerir, de incorporar. Y en ese sentido, lo que un leal hubiera tolerado con mayor facilidad, supongo, que es la exclusión, el menosprecio, el no te queremos pese a que tú seas el responsable, resultó, supongo, intolerable para alguien como Tonatiuh Guillén, que tiene las virtudes profesionales para no depender de un salario equivalente a subsecretario. Y bueno, yo que estoy padeciendo estos atropellos a mi dignidad profesional y personal, y por tanto, pues supongo que debe haber respondido con algún mal modo, alguna orden recibida de la superioridad, y entonces el presidente sí dice: yo le pedí la renuncia. Pero creo que el problema va más allá, porque de ser ese el caso, la siguiente es Olga. Vamos, la que reúne este requisito porque tiene su carrera, exministra de la Suprema Corte, una mujer muy respetada, que simplemente ya no encuentra su lugar, o yo no veo que tenga un lugar en el gabinete de López Obrador. Y esa falta de enchufe, de socialización con lo que es el López Obradorismo, significa que va a tener que irse. Porfirio Muñoz Ledo, por el contrario, a él se le tolera todo porque él sí estuvo en todas, porque siempre ha estado ahí. Desde que empezó, esto es el 86, cuando la corriente democrática, pues ha estado en las mismas filas, y en las buenas y en las maduras. Bueno, yo creo que lo que han planteado implica que las contradicciones dentro del grupo dominante que está hoy en el poder, de la presidencia, del Congreso, e incluso con una influencia cada vez más notable en la Suprema Corte de Justicia, no digo que esté distorsionando o que esté dando instrucciones a los jueces el presidente López Obrador, pero ciertamente las personas últimas que han entrado a la Suprema Corte de Justicia son gente muy cercana a López Obrador, empezando por el presidente, que es un hombre extraordinario como jurista, al que yo respeto mucho, el ministro Saldívar Lelo de la Rea, pero después entraron otros dos. Ya no voy a insistir en este tema. No se trata, pues, de una contradicción solo al interior del partido Morena, que no está completamente consolidado, está en proceso de formación, todavía es mucho más movimiento que partido, sino que está a nivel del Estado. Se están confrontando, estas contradicciones se están dando al interior de los órganos del Estado. Y López Obrador ha dicho: nada contra la ley, aquí vamos a seguir todo de acuerdo con la ley, y ahora está con estas decisiones que entendemos cuál es la razón por las que las toma, pero está violentando la ley. Por ejemplo, el mando de la Guardia Nacional está conferido a la Secretaría antes se llamaba Seguridad Pública, ahora se llama de Seguridad Ciudadana. Prevención y Seguridad. Prevención y Ciudadana. Pero corresponde a Durazo. Ni Durazo ni Olga Sánchez Cordero, que es la titular, la que está al frente, es la jefa del Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración es un desconcentrado de gobernación. Tal manera que cuando se lo encargan al canciller, pues están violentando las funciones que están dadas en la ley. Nada contra la ley, todo dentro de la ley. Bueno, pues ahí estamos empezando a tener contradicciones que parten del titular, del jefe de Estado. No es solo jefe de gobierno, es jefe de Estado. Y ahí está una contradicción que puede llegar a ser mayúscula. Yo creo que la contradicción está entre haber imaginado que la tarea principal era reformar al régimen, rehacer el régimen y enfrentarse con Estados Unidos. Eso vino a descarrilar el proyecto. Era un proyecto de todas maneras muy difícil. Con los enemigos internos tenía para dar y regalar y encontrarse con situaciones en las cuales no iba a poder llevar a cabo su proyecto. Pero metido Estados Unidos
el factor americano metido en esto ha hecho que se desbalancee todo. Estamos en realidad en medio de una, yo no sé, ¿es crisis o es una reformulación? Es muy temprano en el gobierno de Andrés Manuel. Cuando le llega esta coyuntura, tiene todavía por delante mucho tiempo para volver a reencauzar las cosas, pero de que estamos en algo que no estaba previsto, eso me queda muy claro. Y justo a eso yo me refería cuando decía que la política exterior ahora de pronto cobra más importancia que la política interna. No es que cobre más importancia, es que depende de lo que salga en esa negociación, va a tener repercusiones para nosotros. A eso me refiero, es decir, ahorita por lo pronto, por el embate de Trump y por sus amenazas, de pronto la política exterior, que tiene su propia dinámica, va a repercutir en la política interior. Si sale mal la negociación, quién sabe con qué consecuencias. Y casi de un lado o del otro, o sea, de una opción o la otra, vamos a salir perdiendo en alguna medida. Porque si nos empieza a seguir poniendo condiciones en materia migratoria que no nos gustaban o que no nos convienen, vamos a salir perdiendo. Pero dependiendo de lo que salga de esa negociación con Trump, en los meses que se lleve, en lo que falta de la campaña por lo menos, podremos continuar, digamos, en lo que íbamos, o habrá que hacer cambios y ajustes, me imagino. Pero quisiera retomar nada más brevemente lo que habíamos dicho también en términos del Congreso. El Congreso, decías tú, ¿se va a ir por la línea de López Obrador? Sí, lo ha hecho. En la parte de Morena. En la parte de, sí, dentro de Morena, ¿se va a ir con López Obrador? Sí, lo hemos visto, lo vimos cuando le dieron el permiso en el Senado a Manuel Velasco, donde primero votaron de una manera, llegó la línea y votaron por otra. Pero hay algunos legisladores, tanto diputados como senadores de Morena, que en algunos temas han votado en lo que se llama el voto de conciencia. Yo no estoy de acuerdo con esto, aunque mi partido lo esté, aunque venga en la línea del Ejecutivo, y yo voto de manera diferenciada, lo cual es muy sano desde el punto de vista democrático, que no sean así las mayorías automáticas, en los levantaderos de los que criticábamos antes. Pero ahí, por eso yo tengo la duda de decir, porque sí puedo suponer, con los indicadores que decías tú también, Sergio, que muchos en Morena no les está gustando este tipo de arreglo con Estados Unidos y que quizá apostarían a una postura más beligerante, me imagino, pero queda en duda, no sabemos cómo realmente va a reaccionar el Congreso. Y tal vez el reto que tiene el gobierno de López Obrador para los próximos semanas, meses, es decidir cuál va a ser la línea frente a Estados Unidos, porque lo que está sucediendo ahora es que están pagando unos costos inmensos dentro y fuera de México, es que pueden seguir creciendo exponencialmente. No quiero ser ave de mal agüero, pero el costo en los círculos protectores de los derechos humanos en el mundo va a ser muy alto para México. Bueno, habría otros argumentos. Nos tenemos que ir y volvemos en unos minutos. En realidad vamos a continuar con el tema, porque es la relación México-Estados Unidos la que está provocando estas contradicciones, estas diferencias, esta problemática para incluso poder tener una buena política interior. ¿Qué pasa con esta reunión que ya está programada para los próximos días? No recuerdo exactamente si es en una semana o algo así, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los presidentes de Guatemala y El Salvador. ¿Qué van a tratar en esto, sino la propuesta que López Obrador? Además, la reunión va a ser en México, va a ser en Tapachula, en la frontera con Guatemala. Van a tratar el proyecto que López Obrador ha impulsado. Yo creo que es un buen proyecto como finalidad, como búsqueda. Está lleno de buenas intenciones. Espero que no queden empedradas estas buenas intenciones como en el infierno quedan empedradas, ¿no? Y que, van a tener que reunirse a ver cómo colaboran para detener la inmigración, que no es una solo de México, porque aparentemente con la política tal como la ha conducido Estados Unidos, de hacer a México el país tercero seguro, pues es una responsabilidad que recae solo en México. Le tienen que plantear a los otros presidentes de los tres países, del de Honduras
Y no los presidentes, también a los pueblos tiene que acudir y tiene que decir, oiga, ayúdenme, nosotros somos hermanos latinoamericanos, pero no pueden poner ustedes en riesgo a México con... nosotros ciertamente queremos tratarlos bien, y eso es lo que está diciendo López Obrador constantemente, que vamos a protegerlos, que los derechos humanos de esta gente no sea violada, pero pues tienen que poner recursos, porque no solo es Estados Unidos, Canadá y México, es toda esta zona, que es una zona no muy rica, más bien yo diría que es una zona pobre. Guatemala particularmente, Salvador es un poco más, tiene mayores elementos económicos para aportar, pero algo tiene que aportar. Y no solo en eso, sino en políticas que los propios estados centroamericanos, es decir, Guatemala, Salvador, y yo incluiría a Honduras, aunque ahí hay un desastre de gobierno, pero tendría que incorporarse también a esta negociación a Centroamérica, a los países críticos de Centroamérica, porque o cooperan o van a... no como decía el chinito, o cuello. No, o cooperan o vamos a tener un fracaso que vamos a compartir. Ya lo estamos compartiendo, de hecho. Entonces, si ya lo estamos compartiendo, tienen que aportar alguna cosa en políticas públicas y en recursos. Un comentario fraterno. El chinito es peyorativo, es una expresión peyorativa. Te podrían poner una queja ante la CONAPRED. Se llamaba Shen Li Yegon. Exactamente. Sí, su expresión o copelas o cuello se hizo famosa. Creo, yo me voy por otro lado en el caso de Centroamérica. Lo que nos interesa ahí es el desarrollo y la seguridad. Sí. Vamos, si algo unifica en este momento, además de la migración es una expresión de la fortaleza del crimen organizado en toda la región. Finalmente, Marcelo Ebrard el día de hoy dijo, vamos a aplicar la extinción de dominio a los vehículos que transporten migrantes. Por supuesto, ya era hora. Es una de las arterias del crimen organizado. Gana entre 5 y 10 mil millones de dólares por año en trasladar gente de un país a otro. En consecuencia, vamos a ver, dado que no son a veces muy claros en la explicación de sus proyectos, sí acompaña a Alfonso Durazo, al presidente, a la reunión por lo pronto, para empezar creo que el día mañana pasado, con el presidente de El Salvador, el nuevo presidente de El Salvador. Porque esa sería una señal de que sí se está entendiendo que tiene que haber una colaboración muy estrecha en materia de seguridad, porque los carteles están bien arraigados en los países del Triángulo Norte. Si no va Durazo, va a ser tan mala señal como el hecho de que no hubiera estado Tonatiuh Guillén en las negociaciones de Washington, porque quiere decir que no están entendiendo la magnitud del problema. Yo espero que sí. Quiero suponer que el anuncio que hizo hoy Ebrard es una señal de que, si entiendan, es migración, desarrollo y seguridad. Es indisoluble la trilogía. Este tema lo traemos desde hace mucho tiempo. Cuando Porfirio Díaz recibió la presión norteamericana para que cooperara con Estados Unidos en garantizar la integridad de los países centroamericanos. Y Porfirio don Porfirio, porque a algunos no les gusta la familiaridad. Don Porfirio se deshizo de esto como una anguila. No cooperó con Estados Unidos. Ahora estamos al contrario. Ahora nosotros queremos que Estados Unidos coopere porque se necesita el dinero. Lo que quiere Andrés Manuel es eso de Sembrando Vida y de inversiones efectivas que den empleo. Los números que yo he visto, las cifras que he visto hasta ahorita son muy pobres. Eso no detiene una migración ni de chiste. Se necesita hacerlo 10 veces más. Y ahí se necesita a Estados Unidos. Y Estados Unidos es el que en esta ocasión parece anguila. No quiere poner dinero, sino se quiere escapar de esto. Quiere que México se haga responsable por todo el problema de la región y no quiere poner dinero. Y Andrés Manuel lo que está señalando es con un sentido, entre sentido común y una visión
positiva hacia los seres humanos es queremos ayudarlos, queremos ayudarnos, queremos poner recursos y que estén bien administrados, porque en Centroamérica, como aquí, la corrupción está, pero al ras de la piel. Entonces, Estados Unidos es ahora al que tendríamos que forzar a que pusiera los dineros, ya que no quiere tener este problema, que pague. En eso, es decir, en el programa de desarrollo, desde luego que si se quiere que sea eficaz, que de todas maneras, incluso con los recursos adecuados, pues no sería eficaz de inmediato. Sí. De todas maneras va a pasar tiempo para que se vieran los efectos, pero algo se empezaría a notar. Si de veras empiezas a invertir, a dar empleo, probablemente baje la presión migratoria. No desaparecerá del todo, no de inmediato, pero podría bajar en la medida en que le metan recursos de veras y que den empleos y que empiecen a generar las condiciones. Esa es la esencia del discurso de López Obrador en materia migratoria, tanto para Centroamérica como para México. Es decir, si se dan empleos en estos países, si se abren oportunidades, no tiene la gente por qué buscar irse a otro país, ¿no? Pero si no hay los recursos adecuados, pues eso se va a tardar. En lo otro, que ya lo habíamos mencionado también la semana pasada, en donde Estados Unidos no parece poner cifras, es en la cuestión del país, es decir, del país, tercer país seguro o primero de asilo, donde también va a haber costos muy fuertes para México, porque no solamente son los 10,000 primeros migrantes de los que ya se habla. Alejandro Encinas habló de 50,000 más adelante, es decir, que se van a ir acumulando, y entonces ahí también, habíamos dicho, Turquía sí recibe dinero de la Unión Europea, y aún así tiene problemas ese esquema entre Turquía y la Unión Europea. Pues si aquí nos vamos a encargar los mexicanos completamente de ese asunto, de retener a los migrantes que están haciendo sus trámites de asilo, aquí del lado de la frontera norte, pues, de entrada nos va a costar bastante y le vamos a quitar recursos a un montón de cosas que tenemos pendientes, programas, etcétera, para, por ejemplo, estaba lo del avión presidencial que dice López Obrador, lo vamos a vender, originalmente era para programas sociales, ahora dice para los migrantes, aunque por ahí vi la nota de decir, no, si eso se lo debemos a un banco de todas maneras metió dinero para comprar ese avión, va a haber lo que pagar y no va a quedar mucho de saldo para meterlo a los migrantes. Bueno, qué bueno que mencionas el asunto seguridad, Sergio, porque desde luego es una variable fundamental. La que se está buscando es no solo tener desarrollo, empleos, etcétera. Yo hablaba de políticas públicas. Ciertamente la de seguridad sería una prioritaria, pero hay otras. La creación de empleos es algo que corresponde también a los empresarios centroamericanos, que corresponde a los gobiernos centroamericanos que están siendo convocados para esto. Y hay otras políticas públicas, el tratamiento de los derechos humanos, que es fundamental, y en este tiempo la opinión pública domina este criterio de protección de los derechos humanos. Tienen que comprometerse porque estar dejando que operen de la manera que operan Mara Salvatrucha y otros pandillas, grupos delictivos en Centroamérica, no es responsabilidad solo de México. Yo creo que hay que tratar varias, y eso entra en seguridad, por supuesto, pero específicamente hay una temática que vale la pena tratar con los gobiernos centroamericanos. Mira, agrego, algo que Estados Unidos no quiere es que el tema de seguridad se vea regionalmente. Vamos, se rehúsa a discutir con otros países de la región un tema que solo puede ser atendido, reducido, no resuelto, nunca resuelto. En México. Es si se ve de una manera regional. Claro. Por tanto, si México logra en ese terreno tener un enfoque más regional que incluya a los países centroamericanos al menos, puede ser que nos beneficie. Ahí tenemos una ventaja nosotros, porque son los carteles mexicanos los que controlan. Es una base territorial de los carteles mexicanos en Centroamérica, no al revés. Vamos, son los grupos criminales centroamericanos al servicio de los mexicanos. Bueno, tenemos otros problemas. El Universal publicó, creo que la semana pasada, unas encuestas de opinión en donde la opinión pública mexicana se muestra
realmente contraria a la presencia de los migrantes indocumentados centroamericanos aquí. Andrés Manuel ha hecho varios exhortos diciendo desde la Biblia y citando esa raíz judeocristiana occidental de que tenemos que apoyarlos. Bueno, pero el tema es tan abundante que para nuestro análisis va a tener que regresar a esta mesa. Nos vemos en el siguiente bloque. Espérenos. La semana pasada se reunió el presidente López Obrador con algunos líderes empresariales, principalmente del Consejo Coordinador Empresarial, como para retomar, digamos, la relación que se ha visto afectada, que no ha sido de lo mejor, que ha habido tensiones, y proponer, digamos, retomar el proyecto de que haya inversiones, de que el país pueda crecer, eso generaría empleos. Algunos interpretan que no es casual esta reunión, que tiene que ver también con la presión de Estados Unidos, que de alguna manera estamos viendo que estamos en una situación vulnerable y que pues hay que buscar esa unidad entre diferentes sectores sociales para mejorar la situación económica del país. Sin embargo, ahí el reserva que podríamos hacer, como también lo han hecho algunos especialistas, es los empresarios dijeron vamos a invertir efectivamente en los próximos meses, en un año, año y medio, una buena cantidad de dinero, creo que 32,000 millones de dólares, algo por el estilo. Sí, pero ahí dijeron, pero tenemos también ciertas condiciones, es decir, que haya certeza jurídica, que haya condiciones de confianza en la inversión, algo que desde su punto de vista, y así lo han dicho también, se ha perdido en estos 6 meses de gobierno. Es decir, se ha perdido credibilidad, certeza, desde la perspectiva por lo menos de los empresarios. De tal manera que estamos dispuestos a ayudar, a colaborar, a invertir, a jalar parejos, sí, pero denos garantías. López Obrador dijo, yo les voy a favorecer las condiciones, yo les voy a quitar obstrucciones para que se pueda hacer esto, pero la pregunta de nuevo es, entre el dicho y el hecho de los dos actores aquí presentes, es decir, el gobierno por un lado y los empresarios, quién sabe si realmente todo eso se lleve a la práctica, porque por un lado López Obrador mantiene también posiciones que no son muy bien vistas por los empresarios en relación con muchos temas. Por ejemplo, lo de los aeropuertos, que fue, digamos, lo de Texcoco, una señal que no gustó a los mercados nacionales e internacionales, los empresarios. Y por otro lado, los empresarios pueden decir, como lo han dicho en otras ocasiones también con presencia de Romo, claro que invertimos, claro que sí vamos a invertir, vamos a jalar juntos. Pero a la mera hora los indicadores no responden o no reflejan que efectivamente estén haciendo eso. Sí, yo creo que esta es una tarea que ha desarrollado Romo. Porque además en la reunión en donde se firmó un compromiso, firma Romo como testigo, firma el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Salazar de apellido, el presidente, y firma Romo. Eso quiere decir, este es mi trabajo, mira, te estoy aportando la inversión y el entendimiento con este sector fundamental. Sí tiene que ver con los temas anteriores que tocamos, sí tiene que ver indudablemente con Estados Unidos. Resulta que la cifra que ofrecen invertir los empresarios es equivalente a lo que López Obrador planteó como la cifra de lo que debían invertir los 3 países, México, Canadá y Estados Unidos, para crear empleos y fomentar el desarrollo en esta área de México-Centroamérica, ¿no? Así es, pues la interpretación que se está haciendo es, bueno, no tenemos la cooperación de Estados Unidos, pero los mexicanos vamos a aportar. Y esto también se los va a llevar a los presidentes con los que se reúna López Obrador. No es un asunto solamente para que aquí se haga, sino que va a formar parte de la política exterior. Me parece a mí que es como están planteándose las cosas. Es decir, oigan, pongan ustedes algo, que sus empresarios aporten, que, en fin, aquí está lo nuestro, que les va a dar trabajo también a los centroamericanos. Bueno, creo que este es uno de los planteamientos que se está haciendo. Pero lo más importante es que esto forma parte del mismo problema del que no salimos hace varios programas. Los 4 bloques, en alguna forma, los estamos dedicando a esta problemática, que es el desarrollo económico para frenar la migración, que se da con este acuerdo que se llegó a hacer en Washington hace poco tiempo. Bueno, ahora yo quiero ver que esos empresarios, fíjense, se hace cuando ya el acuerdo, cuando ya se sabe que Trump no va a poner los aranceles. Cuando está la
paz está pues muy prendida de alfileres. Me gustaría saber si el presidente, cuando llegue el momento, que puede llegar muy rápido, en que Trump diga, pues no estoy satisfecho con esto que han hecho y les impongo los aranceles. Quiero ver a los empresarios diciendo, pues a pesar de eso, nosotros ponemos, es más, aumentamos la apuesta. Esa sería la respuesta que podría uno desear si hubiera una unidad interna en donde desde la cumbre de las finanzas hasta la base social se moviliza en apoyo de una política de defensa frente a Estados Unidos. Me gustaría pensar que es posible, pero no lo sé. Aquí se dio el acuerdo cuando parecía que había paz con Estados Unidos. ¿Qué pasaría con ese acuerdo si no hay paz con los norteamericanos? Pues no lo sé, pero sí me parece que en el trasfondo hay una confusión conceptual de parte del presidente que está contaminando la relación con los empresarios. Primero, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Es la rectoría? ¿Hasta dónde va a llegar? Yo al menos no lo tengo claro conceptualmente, porque el discurso del presidente tampoco es muy preciso sobre el papel que tiene el sector privado. Se le asigna la función solo en lo económico, pero repudia todas aquellas medidas que sean involucrarse en asuntos públicos o querer influir. Lo considera como algo negativo y al mismo tiempo deja insinuar constantemente la posibilidad de que estén atrás de los intereses oscuros que están boicoteando algunos de sus programas. En otras palabras, es una alianza poco clara, si es que hay alianza. Tal vez lo que tenemos es un forcejeo entre un gobierno, un movimiento que preside un Estado débil y un sector privado que no acaba de saber bien a bien cómo debe comportarse ante el presidente, vamos. Pero sigue siendo para mí, mientras que Estados Unidos ya es claro, Trump es enemigo de México y el reto que se plantea López Obrador es apaciguarlo. Eso es lo que quiere, a ver si lo logra, vamos. Con el sector privado yo no tengo esa misma claridad de que él lo tiene claro, vamos, no. Lo que pasa, creo yo, es que el sector privado tampoco es homogéneo. Es decir, algunos grupos empresariales están diciendo con López Obrador, han estado, digamos, en un discurso muy conciliatorio con López Obrador, sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial. Tiene un discurso y una actitud muy conciliadora con López Obrador. Repito, algunos dicen, pues sí, porque no se quieren confrontar con el presidente. Pero de ahí a que se haga todo lo que dicen, pues depende de lo que venga del otro lado. Pero, por otro lado, a quien se ha estado confrontando es la Coparmex, es decir, Gustavo de Hoyos, que es quien está detrás, junto con otros grupos, personas, organizaciones cívicas, en lo de los amparos de Santa Lucía, para detener Santa Lucía hasta que no estén todos los estudios pertinentes, los que se requieren y que incluso exige la ley, y por otro lado, suspender por lo pronto la inundación de Texcoco. Porque entonces lo que se planteó es, no solamente ya se paró Texcoco, y hay muchos amparos ahí pendientes de eso, sino que se le quiere inundar, dedicándole creo que 1.600 millones de pesos para inundarlo, con la idea de que ya no se pueda revivir, me imagino yo, que ya se inunde y entonces todo lo que quedó ahí de obra se acabó. Y ahí también hubo un amparo y dijeron, no, espérense, antes de poder ahogar a Texcoco, se tiene que esperar el litigio de muchísimos amparos que están ahí. Entonces ya se molestó López Obrador de que le están poniendo piedras en esos proyectos, y dice, pues son los corruptos de Texcoco, los que había corrupción, son los que me están interfiriendo, son los que me están, y los voy a exhibir. Yo lo que diría ahí, desde luego que López Obrador lo dijo hoy en la mañana, tengo derecho a réplica, tengo derecho de decir, tengo derecho de protestar, absolutamente. Pero si son los corruptos los que están metiendo estos, que además yo sé que hay muchos grupos, organizaciones, no sé si corruptos, me imagino que no, o no todos, pero si son los corruptos que estaban metidos en el Texcoco con malos contratos, pues que se aplique la ley, que haya el castigo,
que se investigue a fondo quiénes están ahí metidos con corrupción y no solamente que haya una mera respuesta retórica o declarativa o de exhibirlos en los medios o exhibirlos en la mañanera, sino decir, hay corrupción ahí, Jiménez Espriu había dicho que no, pero él dice que sí. Yo digo, no me sorprendería para nada que hubiera ahí corrupción, si la hay en todos lados. Pero entonces que se aplique la ley, que se aplique la ley, que se apliquen los castigos pertinentes. Bueno, no sé si tenemos un minuto. Pues es que ese es el problema de los mayores que estamos teniendo, el Estado de Derecho, porque el presidente se ha pronunciado por hacer un Estado de Derecho. Nada contra la ley, todo con la ley, y cita a Juárez, etcétera, en ese mismo sentido. Pero está habiendo contradicciones tan fuertes que no se puede sostener un ortodoxo Estado de Derecho. Por eso se está violentando la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Seguridad Nacional, que hace la Ley de la Guardia Nacional, que ahora ya salió, pues que no puede ponerse en manos del canciller, tiene que ser en manos del otro. Bueno, todo esto es producto de una contradicción sumamente fuerte, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda, digamos, esta relación de dos caras frente a los empresarios, pero se nos acaba el tiempo. Los esperamos el lunes que viene aquí en Primer Plano.